Gabriel López siempre había sido un hombre de rutinas. Sus mañanas empezaban con una taza de café negro, un paseo matutino por el parque y una parada en el kiosco de la esquina para comprar el periódico. Sus días transcurrían entre pequeñas tareas y placeres sencillos, en compañía de su esposa Clara. Juntos llevaban más de 40 años de matrimonio, y aunque los achaques de la edad comenzaban a notarse en ambos, su vida transcurría con la calma propia de quien ha cumplido con sus obligaciones y disfruta del reposo merecido. A sus 68 años, Gabriel se consideraba un hombre afortunado. Había trabajado durante más de 3 décadas como contador en una pequeña empresa familiar, y al jubilarse, había encontrado el tiempo para dedicarse a sus pasatiempos, la lectura, la jardinería y su reciente interés en aprender a pintar. Pero fue en medio de esa calma, de esa cotidianidad que él tanto apreciaba, que comenzaron a surgir los primeros indicios de que algo no andaba bien. Un día, Gabriel olvidó dónde había dejado las llaves de su casa. No era la primera vez que le sucedía, pero aquella vez fue diferente. Las buscó durante casi una hora, revisando cada rincón, cada cajón, hasta que finalmente Clara las encontró en el refrigerador. Ambos rieron de la ocurrencia, bromeando sobre los despistes propios de la edad, pero una sombra de preocupación se instaló en la mente de Gabriel. Los olvidos continuaron. Unos días después, mientras paseaba por el parque, Gabriel se detuvo frente a una banca familiar, una de esas donde solía sentarse a leer, y por un instante no pudo recordar el camino de regreso a casa. La sensación de desorientación fue breve, pero lo dejó inquieto. Se dio cuenta de que estaba frente a algo más que simples despistes. Con el paso de las semanas, los pequeños olvidos se hicieron más frecuentes. A veces no recordaba el nombre de algún vecino con el que solía charlar en el parque, o se le olvidaba apagar la cafetera después del desayuno. Clara notó los cambios en su esposo, y aunque al principio intentó no darle mayor importancia, la preocupación comenzó a crecer en ella. Una tarde, mientras compartían una cena sencilla, Clara mencionó casualmente que su hija, Ana, los visitaría el próximo fin de semana. Gabriel la miró, confuso. ¿Ana?, preguntó. ¿Viene Ana? Clara frunció el ceño, insegura de si su marido estaba bromeando. Sí, Gabriel. Nuestra hija. Viene el sábado con los niños. Te lo he dicho varias veces. Gabriel frunció el ceño, como si intentara recordar algo que se le escapaba. Luego, bajó la mirada, avergonzado. Perdón. No sé por qué, no lo recordaba. Ese pequeño incidente encendió una alarma en Clara. Aquella noche, mientras Gabriel dormía a su lado, Clara no pudo pegar ojo. Sabía que algo estaba mal, pero no quería precipitarse. Recordaba vagamente haber leído algo sobre los síntomas del Alzheimer, una enfermedad que hacía que la mente se desvaneciera poco a poco, pero se resistía a la idea de que su esposo pudiera estar padeciéndola. Sin embargo, después de semanas de más olvidos y confusiones, Clara decidió que era hora de buscar ayuda. Convencer a Gabriel de ir al médico no fue fácil. Él, que siempre había sido un hombre fuerte y orgulloso, no quería admitir que algo en su mente no estaba bien. Pero la insistencia cariñosa de Clara y la promesa de que solo se trataba de un chequeo rutinario lo llevaron a ceder. El neurólogo que los atendió fue amable, pero directo. Después de varias pruebas y análisis, las sospechas de Clara se confirmaron. Gabriel estaba en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. La noticia cayó como un balde de agua fría. Gabriel no dijo nada durante la consulta, pero su rostro estaba pálido, su mirada fija en un punto indeterminado. Clara, en cambio, tomó la mano de su esposo con fuerza, sintiendo que su mundo se desmoronaba. El médico les explicó el proceso de la enfermedad, las etapas por las que pasaría Gabriel y cómo el deterioro sería inevitable, aunque con tratamiento se podría ralentizar. Salieron de la consulta en silencio. Gabriel caminaba despacio, con la cabeza gacha. Cuando llegaron al coche, Clara lo miró. Gabriel, vamos a salir adelante, le dijo, aunque ni ella misma se creía del todo sus palabras. Gabriel la miró por primera vez desde que habían salido del consultorio. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Clara, no quiero olvidarme de ti, susurró. Esas palabras rompieron el corazón de Clara.
sabía que lo peor de aquella enfermedad no era el olvido en sí mismo, sino todo lo que conllevaría, la pérdida de identidad, la confusión, el olvido de quienes más amaba. Durante los primeros meses después del diagnóstico, Gabriel intentó llevar una vida normal. Continuaba con sus paseos matutinos, aunque ahora Clara lo acompañaba siempre. Seguía leyendo el periódico, aunque a veces se perdían las noticias y tenía que releer el mismo párrafo varias veces. Y, sobre todo, intentaba seguir pintando, un pasatiempo que había descubierto recientemente y que le había traído gran paz. Pero el progreso de la enfermedad era inexorable. Poco a poco, Gabriel comenzó a olvidar cosas más importantes. Primero, fueron las fechas, olvidaba qué día era, o confundía el año. Luego, comenzaron a desdibujarse recuerdos más profundos. En una ocasión, durante una cena familiar, Gabriel se dirigió a su hija Ana llamándola María, el nombre de su hermana fallecida años atrás. Ana intentó no darle importancia, pero Clara pudo ver el dolor en los ojos de su hija. Con el tiempo, Gabriel también empezó a tener dificultades para realizar tareas cotidianas. Cosas tan simples como vestirse o prepararse un sándwich se convirtieron en desafíos. Clara lo ayudaba en todo, con una paciencia infinita, pero cada día era un recordatorio de lo que estaban perdiendo. Una mañana, mientras Clara estaba en la cocina preparando el desayuno, Gabriel salió de la casa sin que ella se diera cuenta. Había olvidado que ya no podía salir solo, y simplemente comenzó a caminar, como solía hacerlo antes de la enfermedad. Cuando Clara se dio cuenta de su ausencia, lo buscó frenéticamente por todo el vecindario. Finalmente, lo encontró sentado en una banca del parque, desorientado y asustado. No sabía cómo volver a casa, le dijo Gabriel con la voz quebrada cuando Clara lo abrazó. Ese incidente fue un punto de inflexión para Clara. Comprendió que ya no podía cuidar de Gabriel sola. Después de mucho deliberar y con el apoyo de Ana, decidieron contratar a una cuidadora, una joven llamada Marta, que tenía experiencia con pacientes de Alzheimer. Marta se ganó rápidamente el afecto de Gabriel. Con su paciencia y ternura, lo ayudaba a vestirse, a comer y a realizar pequeñas actividades que lo mantenían ocupado. Pero a pesar de su presencia, Clara no podía evitar sentirse cada vez más sola. Cada día, sentía que perdía un poco más de su esposo, como si la persona con la que había compartido su vida estuviera desvaneciéndose lentamente. Uno de los momentos más dolorosos llegó unos meses después. Clara y Gabriel estaban sentados en el sofá, viendo un álbum de fotos antiguas. Clara le señalaba una foto de su boda, sonriendo al recordar aquel día. ¿Recuerdas este momento, Gabriel?, le preguntó, esperando una sonrisa de complicidad. Gabriel miró la foto durante un largo rato. Luego, levantó la mirada hacia Clara, con una expresión confusa. ¿Quién es esa mujer?, preguntó, señalando a la joven sonriente en la foto. El corazón de Clara se detuvo por un segundo. Sintió como una lágrima rodaba por su mejilla, pero rápidamente la secó, no queriendo que Gabriel la viera. Esa mujer soy yo, Gabriel, dijo con voz suave, tratando de mantener la calma. Gabriel frunció el ceño, como si intentara procesar la información, pero finalmente sacudió la cabeza. Lo siento, no lo recuerdo. Ese fue el momento en que Clara comprendió que la enfermedad de Gabriel no solo le estaba robando los recuerdos, sino también a la persona que él había sido. La sensación de pérdida fue devastadora. Los días siguientes transcurrieron entre más olvidos y confusiones. Gabriel ya no reconocía su propia casa, a menudo preguntaba dónde estaban o por qué vivían allí. A veces llamaba a Clara por otro nombre o se levantaba en mitad de la noche, convencido de que debía ir a trabajar. Clara lo acompañaba en todo momento, tratando de mantener la calma, pero su agotamiento era evidente. Un día, mientras Clara estaba en el jardín, Marta la llamó desde la casa con urgencia. Gabriel se había caído al intentar levantarse del sofá, y aunque no se había lastimado gravemente, el incidente fue un recordatorio de lo vulnerable que se había vuelto. La cuidadora le sugirió a Clara que consideraran la posibilidad de llevar a Gabriel a una residencia especializada, donde pudiera recibir atención constante. La idea le resultaba insoportable, pero sabía que su propia salud también estaba empezando a resentirse. Tras muchas noches de insomnio y lágrimas,
Clara decidió visitar algunas residencias junto a Ana. Fue una decisión que le rompió el corazón, pero sabía que no podía seguir cuidando sola de Gabriel. El día en que Gabriel fue trasladado a la residencia, Clara sintió como si estuviera despidiéndose de él para siempre. Aunque sabía que lo visitaría todos los días, la sensación de perder a su compañero de vida, al hombre que había sido su confidente y su mejor amigo, la abrumaba. Los meses que siguieron fueron duros. Cada vez que Clara visitaba a Gabriel, lo encontraba más desconectado de la realidad. A veces la miraba sin reconocerla, otras veces balbuceaba nombres o fragmentos de recuerdos que ya no tenían sentido. Pero en contadas ocasiones, había momentos en los que parecía volver a ser él mismo. En una de esas visitas, Clara le tomó la mano mientras le hablaba suavemente. De repente, Gabriel la miró a los ojos y, por un breve instante, la reconoció. «Clara», dijo en un susurro. «No me dejes olvidar que te amo». Esas palabras, cargadas de una ternura inmensa, fueron el último vestigio de la persona que Gabriel había sido. Unos meses después, su estado empeoró y, finalmente, falleció en paz, rodeado de su familia. Clara, aunque destrozada por la pérdida, encontró consuelo en esos pequeños momentos de lucidez que Gabriel le había regalado. Sabía que, a pesar de todo, él nunca había dejado de amarla.